En vista de la apertura e investigación del misterio del cual se estaba refiriendo el apóstol Pablo, el tema de ayer fue un tema que bien podríamos catalogar que era tocado así por encimita, por lo que pasamos gran parte del día y de la noche investigando todos los detalles respecto a cada uno de los puntos a los cuales se estaba refiriendo el apóstol, y que para ello, como dice el Apocalipsis, se debe tener mucha paciencia y para solamente llegar a una conclusión y poder extraer un párrafo, una idea nada más. Por lo que si tomamos o las personas toman a la ligera las palabras de la Biblia, resultaría tan sencillo engañar a las multitudes que para esa razón también hay un juicio respectivo respecto a los engañadores. Al dejar de lado el nuevo pacto y continuar en el tema antiguo, no agradará al alma de Dios, dice la Biblia, el que retrocediese. Porque aunque en apariencia pensemos que estas personas están en lo correcto, aunque esté anticuado, para el Señor resultaría una rebelión, porque se estaría oponiendo, así como los judíos hicieron en su momento, en contra de la nueva fe. Dicho todo lo anterior, al iniciar esta nueva serie, que es bastante interesante, pero no podremos en ningún momento entregarles todos los detalles porque exageradamente es demasiada información. El título de la serie que estamos abriendo inicialmente se llamó La Resurrección, un misterio resuelto. Un subtítulo que colocaremos porque quedó una duda en el aire, ¿verdad? Todos se dieron cuenta que hay una duda, que esta duda la trataremos de resolver. Entonces le ponemos a este título Los habitantes del polvo de la tierra. How do I say goodbye to what we had? The good times that made us laugh outweigh the bad. I thought we'd get El siguiente comentario, estudio o reflexión, lo hemos subtitulado entonces de esta forma. Esto nació a raíz del estudio profundo, ya entablado en forma más seria, basado en 1 Corintios 15, como habíamos dicho, en donde es tan simple desviar a las masas que para esa razón existen tales juicios por resultado de tan malas obras que tendrían sus consecuencias, porque estarían en una categoría en la cual se mantendrían sosteniendo una caducidad de algo que en su momento estuvo presente, presto, pero llega a desaparecer. La pregunta que formularemos sería la siguiente:
¿Cómo es posible que el Señor podrá llamar a cuentas a algo que ya no existe? Para estas razones, muchas veces podemos vernos tentados a hacer un lado ciertas declaraciones de la Biblia porque pensamos que en cierto momento esas personas no tenían razón, como fue el caso de los amigos de Job. Prácticamente ese libro es como un libro de debate, y al final fueron, gracias a la intervención del Señor y la ayuda y el sacrificio que efectuó Job de parte en intervención por sus amigos, se fueron perdonados. Pero ya por esas razones, porque muchas personas se ven tentados a decir, bueno, este capítulo del libro de Job fue Job el que lo dijo, entonces hay que darle más razón. Entonces todas las declaraciones de todos los amigos de Job las dejan prácticamente a un lado. Pero resulta que en tales declaraciones hay verdades ocultas, que no por eso se estaba juzgando mal a Job, pero en cierto modo no estaría bien aplicado, pero sí se aplica en otros casos. Como le habíamos dicho la anterior regla, que hay verdades que están alteradas con error, y hay errores que en cierto modo tienen algo de verdad. Entonces, a la respuesta, ¿cómo es posible que podrá llamar el Señor a algo que ya no existe? Sobre todo en tiempos en que se incineran, en la mayoría incinera los cadáveres y prácticamente se depositan en el mar, se depositan en ciertos sectores, se rocían, por decirlo de algún modo. Entonces, ¿cómo van a escuchar si son partes del polvo de la tierra y ya no existen prácticamente? Entonces, aquí hay unos puntos bastante interesantes. Le estamos haciendo un pequeño resumen de lo que nos pareció interesante, porque hay una gran cantidad de detalles en los cuales uno le da la razón a Cristo, ¿está bien? Y entonces, entonces donde Pablo le dice, hay un misterio, no todos vamos a morir. Entonces, ¿a qué se estaba refiriendo? Entonces, esos son puntos que no se los vamos a presentar, quizás hagamos un documento más adelante y pongamos toda esa información ahí, porque es imposible hacerlo en 5 minutos o en 10 minutos. Pero les decía que hay un detalle ahí muy importante, que dice, ¿cómo van a escuchar si nadie les habla, nadie les predica? Entonces, estas palabras muy bien pueden ser mal interpretadas, o mejor dicho, mal aplicadas, porque tienen que ir solamente acompañadas en la pronunciación, y ponga entre comillas esta palabra, invocación. Suena muy raro a otro extremo, pero es que así lo presenta la Biblia, del nombre de Cristo, el poder que existe en su sangre, en su nombre. Por lo que no serían simples palabras las que se pronunciasen en ese momento, mientras que por otro lado fueron actos realizados y sin ningún tipo de palabra. Eso fue completamente opuesto. Palabras de autoridad, sin avergonzar, porque dice que no se debe avergonzar, dice la Biblia, ¿verdad? Entonces tiene que tener completa autoridad. Dicho de algún modo, si quisiéramos hacerlo de una sola palabra, veamos Romanos 10:14, que dice, ¿cómo pues invocarán a aquellos que habían creído? ¿Y cómo creerán o escucharán a aquel de quien nunca habían oído? ¿Cómo pues oirán si no hay nadie que les predique? Cambiamos esa expresión. ¿Y cómo oirán sin haber quien les invoque? Entre versos, extrayendo versos, ¿verdad? 1 Reyes 8:41, cuando regresen a causa de tu nombre. Hebreos 11:6 dice, sin fe es imposible, porque es necesario que crea que Él existe
y que es remunerador, pagador, recompensa de los que alguna vez lo invocaron y lo buscaron. Esa es la esperanza. Nos queda un vacío, así como que estaríamos en un punto muerto como al inicio de la caída, solo en el rescate ya efectuado, mientras que antes de la promesa se debía creer después del cumplimiento. De la misma forma se debe creer al que puede, para el que todo es posible. Finalizamos con una cita muy interesante que se encuentra en Santiago 5:15 y dice la siguiente forma: y la oración de fe, la invocación de su nombre, restaurará, volverá a la vida, si es al moribundo o al enfermo. Y entonces dice aquí, el Señor lo levantará. Ahora en este punto, para finalizar, para concluir, dice, es donde muchos muy fácilmente podríamos confundirnos, porque sería como un regalo inmerecido. Para eso están las experiencias personales de cada quien, en donde estas valen y hacen la gran diferencia de entre tanta imposibilidad. Concluye la cita de Santiago 5:15, y si han cometido pecados, les serán perdonados. Eso sí, mientras hubo oportunidad, mientras esa puerta siempre se mantuvo abierta. ¿Cómo van a hacer entonces para ser llamados personas que no existen? Romanos 16:25, y aquel, solo aquel, en última instancia, que es poderoso para afirmarlos, para volverlos a la vida. Ojo con este punto: conforme al Evangelio y a la predicación según la revelación del misterio que ha sido mantenido en secreto durante siglos sin fin. Aquí indudablemente quedaría la orden de anunciar y predicar como Cristo mismo lo había dicho, por todo el mundo anunciando el Evangelio. Ese término predicar no es el hecho que alguien se sube a una plataforma y dice cualquier cosa. Eso no es así, ¿verdad? Cuando la persona tiene autoridad es poder, prácticamente, para salvación. Y esa salvación no es que ya, sino que en su momento que se aplique. Dejamos esto hasta acá. Más adelante continuaremos aclarando más ciertos detalles. Hasta la vista. So hard to say goodbye.